Mi hermano siempre hizo de mi vida un infierno para después dejar embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaran y me dejaran una herencia de $2 millones. Mi hermano menor, Alberto, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si piensas que se debía a la envidia, te equivocas. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que él sintiera envidia. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a Alberto. Él era el niño de oro de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que yo lo asistiera simplemente porque éramos familia. Pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo, introvertido, que disfrutaba estudiando y estando solo, él era ruidoso y brusco, como nuestro padre. Además, tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzando las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo que Alberto fuera el consentido de la familia, y no me importaba. Sin embargo, mientras crecíamos, los problemas comenzaron cuando empezó a intimidarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi estatura y del hecho de que usaba gafas. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi mamá de lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, ellos se reían y decían que no era gran cosa. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a Alberto. Él era el niño de oro de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Hizo cosas más horribles, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que dañaran mis dientes. Cuando se lo dije a mi mamá, ella lo desestimó diciendo que así es como se relacionan los hermanos. Siempre que peleábamos, Alberto se centraba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que me intimidaban algunos chicos. En lugar de apoyarme, se puso del lado de los abusadores, llamándome nombres como feo perdedor o mono peludo y animándolos a lastimarme físicamente, diciendo que yo solo era un gran fracaso. Otra vez. Durante una pelea por algo trivial que ni siquiera puedo recordar, me dijo que me desviviera, aunque podía ignorar fácilmente la mayoría de los insultos. Ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que desapareciera. Como papá estaba a menudo en el trabajo y mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez, alegando que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. En la escuela secundaria hubo un incidente impactante cuando Alberto intentó prenderme fuego al cabello e increíblemente, nuestra madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi papá finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía para Alberto. Este momento fue un verdadero despertar para mi hermano, ya que nunca había enfrentado ninguna consecuencia por sus acciones antes. Estaba genuinamente sorprendido, y mi papá dejó claro que ya era suficiente y que Alberto necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá vino a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a Alberto lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado durante años que Alberto madurara, pero lentamente se daba cuenta de que Alberto se estaba convirtiendo en un gran abusador. Escuchar esto de mi papá fue increíblemente reconfortante y casi me eché a llorar. Le confesé todo lo que Alberto me había hecho durante años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi papá estaba conmocionado por todo lo que había soportado. Al día siguiente habló con el director para asegurarse de que los acosadores recibieran advertencias sobre las graves consecuencias y continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba hacerme hombre y enfrentar a los abusadores en mi vida.
Admito que un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido risible, pero estaba muy enfocado. Administré bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y mis entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida y mi físico. Un día, Alberto volvió a sus andanzas. Robó mi dinero de bolsillo, que recibíamos por ayudar con las tareas domésticas. Había estado ahorrando durante un tiempo. Alberto se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que devolviera mi dinero, pero Alberto se burló de mí, diciendo que todo lo que podía hacer era correr a pedir ayuda a papá. No sé qué me pasó, pero lo golpeé en la cara. Estaba atónito, cayó hacia atrás, y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo de nuevo al suelo. Alberto comenzó a llorar en voz alta, lo cual fue bastante cómico. Mi madre corrió a ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para Alberto, quien parecía disfrutar al verme regañado. Mi madre también se quejó con mi papá sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi papá, con una expresión seria, nos pidió a ambos que explicáramos lo que había sucedido. Le conté cómo Alberto había robado el dinero que había trabajado duro para ganar y ahorrar, mientras Alberto intentaba justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Alberto que tenía suerte de que solo le hubiera dado un puñetazo por robar. Porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a Alberto que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A Alberto no le gustó eso y montó una rabieta, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando Alberto se dio cuenta de que no iba a ser castigado por haber sido golpeado, gritó cuánto me odiaba y se fue corriendo a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, Alberto comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que no podía intimidarme más y que incluso papá había dejado de apoyar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físicamente, recurría a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más iracundo y de mal genio cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba, murmurando insultos como nerd o perdedor por lo bajo. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba por qué Alberto no podía simplemente hablar conmigo, ella me instaba a ser más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Repetidamente le pedí a mi madre que mediara una conversación entre nosotros para resolver nuestros problemas. Pero siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le preguntaba su opinión sobre por qué Alberto me trataba así, evitaba la pregunta. Eventualmente me fui a mi universidad soñada, habiendo ganado una beca como estudiante destacado. Mi papá organizó una fiesta para mí e incluso mi mamá parecía orgullosa. Sin embargo, Alberto permaneció distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico del hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada del ambiente opresivo de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de Alberto se disipó, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa, Angélica, en una fiesta de fraternidad a través de un amigo y nos llevamos bien de inmediato. Proveniente de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de graduarnos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creía que Angélica era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación perfecta, una mujer con la que compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraban interés a lo largo de los años.
Nunca busqué nada porque estaba realmente contento en mi matrimonio. Angélica era mi chica soñada y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una relación intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo y, mirando hacia atrás, no puedo estar en completo desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. La relación con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y lo atribuía a errores juveniles y mala decisión. Por un tiempo, las cosas parecían mejorar, aunque nunca pude confiar completamente en ella nuevamente, hice mi mejor esfuerzo para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Angélica parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses. Mi mundo se hizo añicos una vez más cuando Angélica reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la magnitud de su confesión. Aturdido, logré preguntar por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causaba. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentándome a la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Continué presionando a Angélica por la verdad porque sentía que merecía saberlo, si era el padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, ella admitió que era Alberto. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras le preguntaba a Angélica qué quería decir. Explicó que ella y Alberto se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Alberto, generalmente frío conmigo, fue cálido y cortés con ella, lo cual me alegró porque no quería que Angélica se sintiera no bienvenida. Angélica quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que era posible. Notó la brecha entre Alberto y yo y me preguntó al respecto. Le abrí mi corazón sobre nuestra relación tensa y le expliqué que tal vez nunca la repararíamos debido a sus sentimientos no resueltos. Angélica entendió, pero comenzó a incluir a Alberto en nuestras salidas, con la esperanza de que eso nos ayudaría a acercarnos. Cada vez que planeábamos ver una película, ella invitaba a Alberto y veíamos lo que él elegía. Durante este tiempo, Alberto y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual era una mejora en comparación con su trato habitual de silencio. Recuerdo a Angélica y Alberto pasando el rato y jugando videojuegos juntos, pero nunca le di mucha importancia. Angélica me dijo que un día Alberto se abrió a ella sobre sus problemas tras una ruptura reciente. Sintiendo vulnerabilidad, entabló una amistad con ella. Mencionó que él la coqueteaba de manera inofensiva cuando yo no estaba y que eventualmente las cosas se salieron de control. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir enfermo. Angélica confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo cual coincidía con su decisión abrupta de irse a casa en lugar de pasar Año Nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de quedarse, fue firme en su decisión de irse. Cuando nos reencontramos en la universidad después de las vacaciones, ella era su yo alegre de siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Angélica admitió que no sabía si el niño era mío o de Alberto, y sin una manera de probarlo, eligió quedarse conmigo sabiendo que yo era el hermano más confiable. Esta fue la razón por la que nos casamos. Mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Angélica si había estado durmiendo con Alberto recientemente y ella asintió lentamente. Reveló que siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre horas extras en el trabajo.
Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y Angélica dijo que no quería ser ella quien rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no sabía cuándo detenerse. Le dije a Angélica que me alegraba que me hubiera dicho la verdad, pero que iba a empacar y marcharme. Ella comenzó a llorar, pidiendo perdón y esperando que le gritara. En cambio, calmadamente empaqué mi ropa. Angélica insistió en que si la amaba, debía luchar por ella y que los errores suceden en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían ser criados en hogares rotos. Le recordé que tal vez ni siquiera era el padre, lo cual la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que ella creía que nada podría hacerme querer dejar el matrimonio. Quizás en parte fue mi culpa por dejar pasar las cosas en el pasado. Aunque la amaba, sentía que en gran parte se debía a pensar que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Angélica seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero yo luchaba por creerle y no tenía paciencia. La confianza era un gran problema y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directamente a casa de mis padres y revelé todo sobre la aventura de mi esposa con Alberto, explicando cómo habían estado acostándose en secreto durante años. La sorpresa en sus caras era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente intentó defender a Alberto, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Determinado a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me dejaran llamar a Alberto delante de ellos. Les instruí que se quedaran callados para poder sorprender a Alberto, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando Alberto contestó el teléfono, lo confronté sobre la aventura. Al principio, lo negó vehementemente, rehusándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Angélica había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo expondría ante todos. Cuando Alberto se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el hijo dorado, me mofé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. Alberto se quedó en silencio y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en shock, exigió una explicación de Alberto. Él tartamudeó en un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echar la culpa a Angélica. Podía ver que mi madre, quien siempre había protegido a su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción e ira. En ese momento cargado de emociones, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años, había soportado el tormento de Alberto. Ahora la verdad estaba fuera y los roles se habían invertido. Era Alberto quien quedaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de Alberto fallaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con Alberto. Alberto, comenzó mi padre, su voz cargada de decepción, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Crié a ambos para que valoraran la lealtad familiar y la decencia. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras penetrara en la conciencia de Alberto. Tu falta de respeto por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado a él, sino que también has destrozado los lazos que mantienen unida a nuestra familia.
Tu madre y yo somos en parte responsables de lo que has llegado a ser, pero no toleraremos más este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que te había asignado. Tendrás que encontrar la manera de pagar tus tarifas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una compostura serena. Aunque inicialmente quería gritarle a Alberto, ver a mi padre castigarlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y era claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de Alberto, continuó justificándolo, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, cerrando los intentos de Alberto de explicar sus acciones. Después, mi madre se acercó y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y un apoyo tácitos. En medio de la agitación familiar, me pidió disculpas por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento, ser vindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Angélica. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su aventura jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que Alberto era, de hecho, el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Angélica. Estaba furioso de que el hijo que había amado y criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Angélica me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no pude soportar verlo. Me recordaba demasiado a Alberto y lo odiaba. Después de que se finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad invadirme. Al mudarme a mi propio apartamento de soltero, se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca realmente había tenido la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté enormemente. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a Alberto. Mi padre es increíblemente terco y, una vez que decide cortar a Alberto de su vida, se apega a ello. Alberto intentó ponerse en contacto con nuestros padres e incluso se presentó en la puerta de su casa, rogando por perdón, pero ellos se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que normalmente cedía a las rabietas de Alberto, parecía haber terminado con él, aunque eso debió ser lo más difícil para ella. Alberto nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, mostrando que no se arrepentía de sus acciones, solo estaba molesto por haber sido apartado de nuestros padres. Mi padre me dijo que planeaba dejarme toda su herencia, asegurándose de que Alberto no pudiera impugnarla más tarde. Solo le dejaría a Alberto $1. Mis ojos se abrieron en shock, ya que mi padre había trabajado duro toda su vida, incluyendo sus bienes, el fondo de retiro y el seguro de vida. El total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que, si mi padre fallecía antes que mi madre, ella podría seguir viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importaba, ya que quería cuidar de mi madre en sus últimos días. De alguna manera, Alberto se enteró de esto y, al no poder comunicarse con nuestros padres, me llamó ayer tratando de enmendar las cosas. Explicó cómo estaba luchando con la universidad y que, después de que Angélica descubrió la paternidad del niño, ella lo había estado acosando para obtener manutención infantil. Dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos a medio tiempo, pero no podía encontrar nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para comenzar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y embarazarla. Alberto argumentó que estaba siendo injusto y que Angélica también tenía culpa, a lo cual estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, haciendo de ella ahora su responsabilidad.
No debería estar llamándome para quejarse de ella o del niño, ya que esas eran las consecuencias de sus propias acciones. Alberto comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorito en la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. En ese momento, Alberto comenzó a llorar, diciéndome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y familiares, se habían vuelto contra él. Aunque eso era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca debería volver a llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he estado recreando la conversación en mi mente. A pesar de mi odio hacia mi hermano, nunca lo había escuchado llorar de esa manera, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un idiota si no lo hiciera. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo, Damián, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. No es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Damián era mi hijo, solo para luego descubrir que en realidad es el hijo de mi hermano Alberto. Esta revelación me dolió profundamente y lloré durante días. La principal razón por la que no quiero tener contacto con Damián es que ya no quiero a Angélica en mi vida. Si mantengo una conexión con su hijo, ella encontrará una manera de reinsertarse en mi vida y necesito mi espacio. Puede que piensen que soy cruel o egoísta. Pero no puedo verlo de nuevo, al menos por un largo tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que fue mi madre quien informó a Alberto sobre el cambio en el testamento de mi padre, lo que llevó a Alberto a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi padre y ella se desmoronó, diciendo que ya había castigado a Alberto lo suficiente y que había aprendido su lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que, si ella creía que lo que Alberto hizo era perdonable, entonces él no podría seguir casado con ella porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó claro que, si ella volvía a hablar con Alberto y nosotros nos enterábamos, tendría que hacer las maletas y marcharse. Como mencioné, mi padre es muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar golf todos los fines de semana, y él me trata más como a un amigo que como a un hijo. Aunque mi madre extraña a Alberto, se ha mantenido alejada de él. La última vez que supe de Alberto fue a través de mi primo, quien me dijo que Alberto había estado pidiendo dinero a todo el mundo y, finalmente, tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Angélica están viviendo juntos y él tiene un trabajo a medio tiempo como mecánico. Aparentemente, están criando a Damián juntos, lo cual es algo bueno. Supongo, nunca hablo de Alberto con mis padres, y ellos tampoco mencionan nada al respecto. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me promovieron en mi trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo va eso. Gracias por seguirme. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de más historias interesantes de la vida real que suceden a nuestro alrededor.